Antonio, bienvenido a Entre Libros, un placer tenerte aquí. ¿Qué vínculo se puede trazar entre tu escritura y tu experiencia? Pienso, por ejemplo, la memoria de tu niñez, elementos autobiográficos, aunque tal vez no es algo que hayas trabajado intencionalmente, pero digamos a la distancia. ¿Dirías que tu obra se alimenta en cierta medida de experiencias propias vividas? Así es. Y tanto es así que las cosas que he escrito hasta el momento no las habría podido escribir si no hubiera nacido en Chincha. Uh-huh. El paisaje es un elemento muy importante, Así ¿no? es. La gente, el modo de ser de la gente de provincia, la gente sencilla, la gente no ilustrada, pero cuando tienen que expresarse, no son mudos. Claro. Ponen en juego la imaginación para utilizar diversas formas, ya que carecen de un rico vocabulario. Utilizan formas en el nivel fraseológico, ¿no? Y esas formas le permiten comunicarse Claro, y expresar. a cambio de esa carencia, digamos, tienen ingenio, tienen dignidad, así es, humor, ¿verdad? claro. Si yo no hubiera nacido en Chincha, no habría podido escribir las cosas que escribí. De pronto hay personas que podrían pensar que hay una intención de pronto idealizar a la gente del campo, pero yo creo que no es una lectura correcta, digamos. Yo creo que no hay una idealización, creo que hay más bien una presentación bastante fiel y sobre todo una representación de esta sabiduría que viene justamente de la tradición oral, ¿no? El habla tiene un peso, tiene un ritmo, tiene una cadencia, ¿no? Y eso es algo muy importante, creo yo. Claro. Lo que dices me hace acordar un pasaje de Monólogo desde las tinieblas. La protagonista es una mujer soltera de 40 años, gigantona, tanto es así que parece una yegua parada en dos patas, como que eso se dice en un determinado momento del relato. Se entera la mujer que se ha desatado una pelea entre un grupo de gente, de varones, que están tomando vino, ¿no? Y entonces entra furiosamente, coge un leño de morango y dice, ¿qué es esto? Carajo, dice, ¿no? Aquí nadie me va a venir a tumbar mi cumpleaños, dice. Sepan ustedes que aquí no se ha venido a pelearse, aquí se ha venido a comerse, a beberse y a bailarse. Ese es bueno, ese modo de hablar, ¿no? Una cosa que uno advierte cuando lee tus relatos es que hay una abierta preferencia por formas narrativas más bien clásicas, ¿no es cierto? Esta es una elección consciente, digamos, no te ha interesado nunca la experimentación ni estas grandes aventuras formales, has preferido más bien narrar desde una perspectiva más clásica, digamos. Así ¿no? es. En la seguridad de que iba a ser la historia en sí la que le iba a dar consistencia al libro. Si trazáramos una analogía entre la literatura peruana y una familia, ¿quiénes en esa familia serían tus parientes más cercanos? ¿O con quiénes te sentirías más afín? ¿Con qué escritores de esta familia te sentirías más afín? ¿Por razones de qué tipo de afinidad? Artística, estética, intelectual. Lo que a mí me ha llamado la atención cuando he leído obras narrativas sobre personajes sencillos, personajes pueblerinos, y sobre todo
cuando se trata de narrativa en la que estos personajes tienen que utilizar su propio modo de hablar, yo me he sentido realmente maravillado, ¿no? Borges, por ejemplo, tiene un cuento, no conozco otro cuento de Borges en que haya abordado también el lenguaje del compadrito, ¿no? Que es un hombre no ilustrado, ¿no? Popular, digamos. Popular, claro, y Borges lo hace muy bien. Rulfo es otro escritor que esta vez sí, digamos, plenamente ha abordado este tipo de lenguaje. Desde el momento en que ha puesto las historias de sus cuentos en boca de estos personajes. Tenía un oído magistral, ¿no? Así es, Magistral, por supuesto, completamente. claro, así es. La oralidad adquiere una fuerza así es. muy, muy Bueno, grande. en el caso de Borges, un compadrito, es decir, un hombre de las afueras de la ciudad, no es campesino, como diría Borges, orillando la ciudad. Orillando la ciudad, Que exacto. es un término muy caro a él, ¿no? Así es. Ahora, muchas veces estos relatos también movilizan la memoria de otro tiempo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, El sueño del Pongo de Arguedas, con ese final magnífico, que de alguna manera ilustra también y nos recuerda, ¿no?, que hubo tiempos en el Perú en que había seres cuya vida no tenía pues ningún valor, ¿no es cierto? Esa conexión con la memoria creo que de alguna manera mantiene también viva a ciertas porciones de la tradición literaria, ¿no? Sí. Argueda tiene una cosa para mí maravillosa, como un logro literario. Hasta uno es capaz de llorar leyendo Ajá. las historias que cuentan de sí mismos algunos personajes demasiado humildes, Así es, humildísimos. ¿Con qué? Con un lenguaje propio de lo que se ha llegado a llamar el castellano andino, ¿no? O el castellano con influencia del quechua, ¿no? Argueda lo hacía muy bien, ¿no? Y a mí personalmente me parecía que tenía al hombre enfrente de mí contándome a mí en su lenguaje así, su lenguaje tan humilde realmente, que me hacía sentir una pena inmensa realmente. Claro, tenía ese efecto, ¿no? Para mí, Los digamos, relatos de Arguedas tenían ese efecto. es una maravilla de Es Argueda. una maravilla de Arguedas, exacto. Y es un lenguaje sencillo, un lenguaje popular, atravesado de interferencias del quechua sobre el castellano. Así es. Y el zorro de arriba, el zorro de abajo. Yo siempre me he sentido atraído por el modo de hablar de las personas humildes. A mí una vez se me han estremecido el alma de tristeza y otras veces de gozo. Claro, ¿no? claro. De divertimento. Uno transita entre esos extremos, así ¿no? es. ¿Cuál es la importancia que tiene la lectura? ¿Por qué es importante leer? La lectura. La lectura, sí. La lectura enriquece el alma, conduce al hombre hacia la perfección, aunque jamás pueda tocar la perfección, pero conduce al hombre hacia un cambio enriquecido por la buena voluntad, por la comprensión, por el cariño, en suma, por amar al semejante. Muchísimas gracias, Antonio, Muchas por gracias. esta charla. Gracias. Muchas gracias, Alonso.